Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la Pasiu Superíndice 3N por las novelas turcas es nuestro idioma universal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí una vez para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón. Superíndice 3N, nos hacen reír, llorar y sobre todo, fantasear. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar. Vamos a hablar de esos momentos que nos dejan sin aliento, de esos giros inesperados que cambian por completo el rumbo de nuestras historias favoritas. Hoy vamos a explorar esos reencuentros explosivos, esas situaciones donde el destino juega sus cartas, y donde los protagonistas se ven obligados a replantearse absolutamente todo, su pasado, su presente y especialmente su futuro. Y para hacer esto aún emocionante, vamos a centrarnos en una pareja IQ Superíndice 3 Nika que muchos de ustedes adoran, Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Asu es. Rense porque vamos a analizar en profundidad CU Superíndice 3 un posible reencuentro entre estos dos talentosos actores podrá sacudir el panorama de las series turcas y darnos giros radicales en las tramas que tanto amamos. No solo eso, sino que vamos a especular sobre copyright tipo de personajes podrán interpretar y CU Superíndice 3 sus habilidades y su innegable química podrán revolucionar la forma en que consumimos series turcas. Antes de que nos sumergamos de lleno en este mar de posibilidades, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por AQU, bienvenidos a la familia. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, que me dejen todos sus comentarios al final. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son vitales para crear contenido que realmente les guste y que responda a sus intereses. Ahora sin preámbulos vamos a ello. Bien, como saben, la química entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel es innegable, casi palpable a través copyright S de la pantalla. Su actuación Superíndice 3N en Senu con diéresis al cap fue simplemente múgica, un verdadero fenú Superíndice 3 meno que catapultó Superíndice 3 la serie alu con diéresis copyright sito internacional. No solo conquistaron Turquía, sino que llegaron a millones de hogares en todo el mundo, generando un fanatismo pocas veces visto. Pero ¿qué copyright pasará si estos dos volvieran a unirse en un nuevo proyecto? Las posibilidades son infinitas, absolutamente infinitas. Asu que en lugar de simplemente fantasear y son más menos despiertos, vamos a analizar algunas series turcas existentes y a imaginar CU Superíndice 3 un reencuentro explosivo entre Kerem y Hande podrá inyectarles un giro radical a sus tramas, convirtió copyright dándolas en algo completamente nuevo y emocionante. Empecemos con una serie que ha sido un autocopyright Nticofenu Superíndice 3 meno de crítica y público, Yar. Esta serie, un thriller judicial con tintes de romance y una fuerte dosis de suspense, nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal impecable, un hombre de principios inquebrantables, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde, una defensora apasionada de la justicia, aunque a veces tome atajos cuestionables. La serie es llena de suspense, intriga y dilemas morales que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la justicia, y la relación Superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin es compleja, llena de altibajos y sobre todo, muy apasionante. Imaginen por un momento que en una segunda temporada, o en una nueva versión Superíndice 3N adaptada para una audiencia internacional, el personaje de Ilgaz fuera interpretado por Kerem Bürsin. Su carisma, su presencia es copyright Nika y su intensidad le darán una nueva dimensión Superíndice 3N al personaje, creando un contraste aún marcado con la personalidad impulsiva y a veces imprudente de Ceylin, interpretada, por supuesto, por Hande. El reencuentro explosivo vendrá dado por la llegada de un caso que los enfrenta directamente, obligándolos a cuestionar sus principios profundos y a luchar por lo que creen, incluso si eso significa traicionarse el uno al otro o poner en peligro su relación Superíndice 3N. La química innegable entre Kerem y Hande hará que cada escena fuera un torbellino de emociones, un constante tira y afloja de sentimientos encontrados, y la trama se volverá aún adictiva, creando un verdadero fenú Superíndice 3 meno televisivo. Ahora pasemos a una serie de con diéresis copyright poca que ha cautivado al público por su cuidada ambientación Superíndice 3N, sus fastuosos vestuarios y sus personajes inolvidables, Muteayem YZYL. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Süleyman el Magnífico y nos cuenta la historia de amor y poder, de intrigas y traiciones, entre el Sultán y Hürrem Sultán.
Aunque la serie ya ha concluido, dejando un legado imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N turca, podríamos imaginar un spin-off o una secuela centrada en un nuevo personaje, una princesa rebelde o un comandante militar leal, interpretados por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, respectivamente. El reencuentro explosivo se producirá en medio de las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las guerras territoriales que marcaron esa con diéresis copyright poca. Hande podrá interpretar a una princesa rebelde y decidida a romper con las tradiciones impuestas, una mujer que busca su propio destino en un mundo dominado por hombres, mientras que Kerem será un comandante leal al Sultán N, pero con ideas propias y una visión superíndice 3N diferente del futuro del imperio. Su relación superíndice 3N estará marcada por la tensión superíndice 3N constante, la pasión superíndice 3N desbordante y la lucha por el poder, y su romance prohibido pondrá en peligro la estabilidad del imperio, desencadenando una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia. Imaginen las escenas llenas de drama, pasión superíndice 3N y romanticismo en un entorno tan opulento y peligroso. Siguiendo con los dramas istu superíndice 3 ricos, pensemos en Diriliay, Ertuğrul, una serie que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie es un relato con diéresis copyright pico de Valentua, honor y sacrificio, un homenaje a los valores tradicionales y a la lucha por la independencia. Ha cosechado un gran con diéresis copyright sito a nivel mundial, cautivando a millones de espectadores con su historia emocionante y sus espectaculares escenas de batalla. En este contexto, el reencuentro explosivo entre Kerem y Hande podrá ocurrir si interpretaran a dos guerreros de tribus enfrentadas, obligados a colaborar para sobrevivir a las invasiones mongolas que asolaron la región superíndice 3N. Hande podrá ser una valiente guerrera con un fuerte sentido de la justicia y un profundo amor por su pueblo, mientras que Kerem será un líder carismático y estratega brillante, un hombre capaz de unir a diferentes facciones para luchar contra un enemigo común. A pesar de sus diferencias iniciales y de la rivalidad entre sus tribus, su amor mutuo por su pueblo y su deseo inquebrantable de protegerlo los unirán, creando un lazo indestructible que desafiará todas las barreras. Las escenas de batalla, las estrategias militares y las escenas románticas en un entorno tan hostil y peligroso serán simplemente espectaculares, llenas de adrenalina y emoción superíndice 3N. Ahora vamos a cambiar de geo copyright nero radicalmente y a explorar una serie de comedia romántica ligera y encantadora como Erkenci Quay. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos y alocada con una imaginación superíndice 3N desbordante, y Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que vive la vida al máximo. Imaginen que en una segunda temporada o en un debut que actualice la historia para una nueva generación superíndice 3N, el personaje de Khan fuera interpretado por Kerem Bürsin. El reencuentro explosivo podrá ocurrir si Sanem, interpretada por Hande, se encontrara con Khan después copyright ese de un largo tiempo separados y de haber tomado caminos diferentes en la vida. Kizu ese Khan ha estado viajando por el mundo, persiguiendo sus sueños más menosos y documentando sus aventuras con su CEU, Mara, mientras que Sanem ha estado trabajando duro para construir su propia marca y alcanzar sus metas profesionales. El reencuentro será lleno de tensión superíndice 3N, de miradas que lo dicen todo y de emociones contenidas que amenazan con explotar, y tendrán que superar sus diferencias, perdonar el pasado y reconciliar sus diferentes visiones del mundo para volver a estar juntos y darle una segunda oportunidad a su amor. La química inigualable entre Kerem y Hande hará que cada escena fuera divertida, romántica, llena de encanto y de momentos más menos que conquistarán al público. Otra opción superíndice 3N será tomar una serie dramática y con un tono oscuro, como U con diéresis Sukur, que narra la historia de una familia poderosa que controla uno de los barrios peligrosos de Estambul, un lugar donde la ley no existe y la violencia es el pan de cada día. En este contexto, el reencuentro explosivo podrá ocurrir si Hande interpretara a una abogada idealista y valiente que llega al barrio para luchar contra la injusticia y defender a los du copyright bailes, y Kerem interpretara al líder de una banda rival que busca derrocar a la familia que controla el pozo y hacerse con el poder. Su relación superíndice 3N será un juego peligroso de amor y odio, un tira y afloja constante de sentimientos contradictorios, y tendrán que elegir entre sus corazones y sus lealtades, entre el bien y el mal, en un mundo donde las luneas son borrosas y las decisiones tienen consecuencias devastadoras. La intensidad de sus actuaciones, la complejidad de sus personajes y la trama llena de suspense y acción superíndice 3N harán que esta serie fuera un autocopyright tico con diéresis copyright sito, un drama adictivo que mantendrá al público al borde de sus asientos.
Incluso podríamos imaginar un reencuentro explosivo, en una serie mu.s moderna y realista, con un enfoque en los problemas sociales y las relaciones interpersonales, como AEC 101, que sigue la vida de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del instituto y encontrar su lugar en el mundo. En este caso, Ande podrá interpretar a una profesora joven y entusiasta que llega al instituto para inspirar a los estudiantes, despertar su curiosidad y guiarlos en su camino hacia la madurez, y Kerem podrá interpretar al director del instituto, un hombre estricto y pragmático que cree que los estudiantes no tienen remedio y que la disciplina es la única solución superíndice 3N. Su relación superíndice 3N será tensa al principio, marcada por las diferencias de opinión superíndice 3N y los choques de personalidad, pero poco a poco se darán cuenta de que comparten el mismo objetivo, ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial y a construir un futuro mejor. Su amor surgirá en medio de los desafíos y las dificultades, y su historia será un ejemplo de esperanza, superación superíndice 3N y la capacidad transformadora de la educación superíndice 3N. Por supuesto, estas son solo algunas ideas, simples esbozos que sirven como punto de partida. La verdad es que el talento versátil de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel les permite adaptarse a cualquier geo copyright nero, a cualquier personaje y a cualquier desafío actoral. Lo importante es que el reencuentro explosivo es tu copyright bien justificado en la trama, que tenga un propio superíndice 3 sito narrativo claro y que les permita explorar nuevas facetas de su actuación superíndice 3N, sorprendiendo al público con su capacidad de transformación superíndice 3N. Y hablando de reencuentros explosivos y segundas oportunidades, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha generado mucha controversia, debate y pasión superíndice 3N entre el público, Sadakat Sid. Esta serie, basada en la exitosa serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una copyright exitosa, respetada y aparentemente felizmente casada que descubre que su marido, Volkan Arslan, la estuvo en Gau más menos ando con una joven llamada Deringu Parrafolu. Imaginen por un momento que en una posible secuela o spin-off que explore las consecuencias de la infidelidad y las segundas oportunidades en el amor, el personaje de Volkan fuera interpretado por Kerem Bürsin. Su carisma, su atractivo innegable y su capacidad para interpretar personajes complejos harían a es comprensible la confusión superíndice 3N, el dolor y la ira de Asia, interpretada magistralmente por Ande. El reencuentro explosivo vendrá dado por la reaparición superíndice 3N de Volkan en la vida de Asia después copyright S de aún más menos os de ausencia, de haber reconstruido su vida y de haber superado el trauma de la traición superíndice 3N. Kizu ese Volkan ha cambiado realmente, ha aprendido de sus errores y busca redimirse, o Kizu ese sigue siendo el mismo hombre egoísta y manipulador que la lastimó superíndice 3, dispuesto a todo para recuperarla. La relación superíndice 3N entre Asia y Volkan será un torbellino de emociones, un campo de batalla donde el amor y el odio se entrelazan, y Asia tendrá que tomar una decisión superíndice 3N crucial: puede perdonar el pasado y darle una segunda oportunidad a Volkan, o prefiere seguir adelante con su vida y construir un futuro feliz por su cuenta. La tensión superíndice 3N psicolu superíndice 3 Jika, el drama emocional y los giros inesperados estarán garantizados, convirtiendo esta serie en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno televisivo. Bueno, mis queridos seriu copyright filos turcos, espero que hayan disfrutado de este recorrido detallado por las posibles series donde un reencuentro explosivo entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel podrá generar un giro radical y transformar la forma en que consumimos series turcas. Hemos explorado dramas judiciales llenos de suspense, historias de con diéresis copyright poca con intrigas palaciegas, comedias románticas ligeras y encantadoras, dramas familiares con secretos oscuros y hasta series que exploran los problemas sociales y las relaciones interpersonales. La verdad es que las posibilidades son infinitas, y lo importante es que ambos actores tengan la oportunidad de demostrar su talento, de sorprender al público con sus interpretaciones y de seguir conquistando corazones en todo el mundo. Para resumir y recapitular lo que hemos discutido hoy, hemos visto CEU superíndice 3 el regreso de una pareja tan querida y aclamada como Kerem y Ande podrá revitalizar series existentes, darles un nuevo impulso creativo y atraer a una audiencia aún mayor. Hemos hablado de CEU superíndice 3 su química inigualable, su profesionalismo y su capacidad actoral podrán transformar personajes y situaciones, creando momentos inolvidables en la pantalla y generando un impacto duradero en la cultura popular. Y sobre todo hemos fantaseado con la idea de verlos juntos nuevamente compartiendo escenas llenas de pasión superíndice 3N, drama y emoción superíndice 3N, en proyectos que les permitan brillar, desafiarse a sí mismos y seguir conquistando al público con su talento innegable.
Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N personal y sincera. ¿CUL de estas series les gustaría ver con Kerem y Ande como protagonistas? ¿Tienen alguna otra idea o sugerencia que quieran compartir? ¿Qué copyright tipo de personajes les gustaría verlos interpretar? Du copyright genme todos sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos, saber qué copyright piensan, conocer sus preferencias y discutir sobre nuestras series turcas favoritas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de especulaciones, fantasías y anhelo por ver a Kerem y Ande juntos nuevamente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también copyright N aman las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima Aventura Seriu Copyright Fila. Hasta pronto y no olviden show más menos ar con un reencuentro explosivo.